Este es un sistema de dos masas interconectadas por una barra que es no es indeformable, no se puede ni comprimir, ni estirar, ni romper. Entonces una restricción que existe entre las distancias de estas masa 1 y masa 2, como ya hemos visto en otros ejemplos. Vamos a ver los elementos que están aquí. Este vector ER, de hecho es un vector ER, es un vector unitario que apunta de la masa 1 a la masa 2. Estas flechas son las fuerzas de restricción. Eh, y estos que están aquí son los vectores de desplazamiento virtual R1 y R2, ¿no? Entonces, ¿cuál es la condición que tienen que satisfacer estos dos vectores de desplazamiento virtual? Bueno, vamos a ver que la condición que tienen que satisfacer es que la proyección, ¿no?, de este vector sobre esta línea tiene que ser igual a la proyección de este vector sobre esta línea, ¿no?, sobre este otro vector. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, me desplazo esta masa en este sentido y yo desplazo esta masa en otro sentido, ¿no?, los desplazamientos sobre la proyección de estos desplazamientos sobre esta línea, ¿sí?, lo que van a ocasionar es que se viole la restricción de que las distancias tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque los estoy alejando. No puedo alejarlas sobre esta línea. Entonces, cualquier desplazamiento que yo seleccione que satisfaga esta restricción, la suma de esos componentes sobre el vector unitario ER, ¿sí?, tiene que ser 0, o dicho de otra manera, los desplazamientos sobre este vector tienen que ser iguales para el desplazamiento virtual R1 y para el desplazamiento virtual R2. Vamos a ver cuál sería esa condición o cómo la podemos escribir analíticamente con el producto punto, ¿no? El producto punto de la proyección de el vector de desplazamientos virtual R1 sobre el vector unitario R, tiene que ser igual eh, al desplazamiento virtual R2 proyectado sobre ese vector unitario, ¿no? Si lo quieren ver de otra manera, puede ser la suma igual a 0, ¿no? Es exactamente la misma idea o sea que tiene que ir en el mismo, la resta igual a 0, ¿no? La diferencia tiene que ser 0, ¿no? Aquí uno tiene que ir para si tienen que ir para el mismo sentido, por así decirlo, entonces la resta tendría que ser 0. Entonces tienen que ser iguales la proyección, ¿no? O sea, la magnitud de que yo me mueva en este sentido tiene que ser igual a la que yo me mueva en este sentido, ¿sí? En caso de que yo me mueva hacia acá en n masa 1, me tengo que mover también la misma distancia en la masa 2, si no, no estaría satisfaciendo la restricción, ¿no? Esta es la restricción sobre los desplazamientos, ¿no? Esta es la condición. Entonces ahora vamos a calcular el trabajo. Bueno, antes de calcular el trabajo virtual, vamos a ver las fuerzas, ¿no? ¿Cuáles son las fuerzas de restricción? Las fuerzas de restricción R1, vector. R1 es la magnitud, ¿no?, de este vector de la fuerza de restricción. Va a ser la magnitud de R1. Va en el sentido contrario, ¿no? Entonces aquí va un menos de el vector unitario ER. Y R2 va en el mismo sentido del vector unitario ER. Pero como a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud en sentido contrario para este tipo de relaciones, ¿sí?, es una restricción. Entonces si es una fuerza de restricción, si yo analizo la masa 1, la fuerza ejercida por la restricción a lo largo de la barra, si yo la declaro en este sentido, en la masa 2 iría en el otro sentido, y la magnitud tiene que ser la misma. Entonces R1 tiene que ser igual a R2, ¿no? R1, la magnitud igual a 2, vamos a llamarle R. Entonces aquí tendría, esto sería igual a R menos R por ER gorro, y esto sería R por ER gorro, ¿no? Entonces ahora sí están mis fuerzas de restricción, serían estas que están aquí. Y ahora sí podemos calcular el trabajo virtual, ¿no? El trabajo virtual
nos dice que se tiene que cumplir, bueno, hay que calcular, ¿no?, el producto punto. Vamos a pensar que no sabemos que esto se va a hacer 0, entonces vamos a calcularlo. Es el producto punto del vector de fuerzas de restricción R1 con el vector de desplazamientos virtuales delta R1 más el vector de fuerzas de restricción R2 con producto punto con el vector de desplazamientos virtuales de delta R2, ¿no? Sustituyendo, ¿no?, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que R1 es menos R ER producto punto con delta R1 más R ER delta R2, ¿de acuerdo? R es un escalar, aparece, lo podemos factorizar, ¿no? Vamos a factorizar el escalar y nos va a quedar menos el vector, ¿no?, unitario R, producto punto con delta R1, más el vector unitario R con producto punto delta R2. ¿Ok? Todo esto multiplicado por el escalar R. Ahora, si decimos que estos desplazamientos virtuales satisfacen la restricción o se adhieren a la restricción, entonces tenemos que decir que esto es cierto. Entonces, si es cierto eso, pues resulta que esto que está aquí, ¿no?, esto que está aquí, yo le puedo cambiar el signo, puedo sacar el signo, de hecho, ¿no? Esto le pongo más y le puedo poner aquí un menos. Y si se satisface eso, yo puedo cambiar esto que está aquí por lo mismo que está acá, ¿no? Este es igual a este. Y ahora, bueno, por propiedades del producto punto, yo puedo invertir estos dos y es exactamente el mismo escalar que me va a dar, ¿no? O sea, el producto punto de A con B, ¿no?, es igual al producto punto de B con A. Entonces, yo puedo sacar este, ¿no? Si tengo el producto punto de menos A como AB, también puede ser igual a menos el producto punto de AB, ¿no? No hay problema con eso. Entonces hago esos dos, aplico estas dos aquí, a esta condición que está aquí, y esto me va a dar exactamente 0. Esto es 0, ¿no?, porque este es igual a este, con signos diferentes, se cancela y esto me da 0. Entonces, para este ejemplo, digo, no, esto ya lo sabíamos, es una condición que se debe de cumplir, nada más lo estamos ilustrando, lo estoy ilustrando aquí con esta explicación, ¿no? Si no se satisfaciera la restricción o no se adheriera el desplazamiento virtual a la restricción, entonces esto no se haría 0. Querría decir que sí podría haber, sí podrían hacer trabajo, por así decirlo, virtual estas fuerzas de restricción. Entonces, bueno. El otro ejemplo es una masa que va rotando sin deslizamiento sobre una superficie S. Aquí lo voy a hacer un poco más breve, ¿no? ¿Qué quiere decir que no haya deslizamiento? Quiere decir que este punto está fijo. Este punto está fijo. El punto P está fijo. ¿Y cuáles serían el vector de restricción o las fuerzas de restricción en este caso? Pues es esta fuerza que apunta, ¿no? Es la fuerza normal sobre la superficie. La superficie no es una línea recta, es una función, ¿no?, que va cambiando conforme esto va avanzando. Entonces, cualquier desplazamiento virtual que yo le pueda dar que respete las restricciones tendría que ser paralelo a la recta tangente a esta superficie. Ese tendría que ser mi desplazamiento virtual, tendría que satisfacer esa condición, ¿no? O sea que tendría que ser la tangente de esta curva que me está generando la superficie o que me está dando la superficie en cada punto P, en cada instante de tiempo. Entonces, si fuera una curva que se está deformando en el tiempo, tendría que parar el tiempo, calcular la tangente en ese punto, ¿sí?, y luego dar el desplazamiento
de hecho aquí sería R, ¿no? El desplazamiento virtual en ese sentido, ¿no? Esos serían los únicos desplazamientos virtuales que podrían ser admisibles en este caso, ¿no? Son los desplazamientos virtuales que se adhieren a esta restricción, que es la superficie sobre la que va avanzando esta masa.